hay un seguidor que se ve que tiene un nivel de lectura interesante y logra desarrollar lo que entiende de una manera que realmente manifiesta que lo entendió. Y hablando de cosas bastante abstractas y sofisticadas que generalmente resulta muy difícil bajar a cuestiones reales. Y el chabón lo logra, básicamente, que es hablar de cuestiones esotéricas y hasta medio místicas, pero con muy, muy bien articuladas las ideas y entendiendo cómo se lleva a la práctica. Esta persona me preguntó, cuando empecé a hablar de cuestiones referidas a ponerse un resultado y dirigirse hacia algo, me preguntó si se podría encarar en el podcast. En realidad me lo preguntó y después yo le dije sería un buen tema para el podcast y dijo que estaría re bueno. Eh, Me habló de de ideas relacionadas a desarrollar cosas cripto para así darle más libertad a la gente. No sé, como que su resultado eh, era muy poco propio, digamos, y estaba apoyado en cambiarle la realidad a los demás. Así que se me ocurrió hoy, a partir de eso, primero estaba viendo cómo hablarlo desde una cuestión más directamente vinculada al tema, pero después se me ocurrió que lo que realmente sugiere ese planteo, o lo que el chabón se plantea como objetivo, es más bien me parece que es más coherente con hablar directamente de realidad propia y del concepto de realidad propia, que es básicamente el diferencial que te vende Parise en relación a todas las otras metodologías o técnicas o sistemas que se quedan con cuestiones conductuales, digamos, o sea, o netamente de conducta, que es básicamente hacer tal práctica para lograr ciertos estados de relajación o que se basan únicamente en lo lingüístico, se apoyan mucho en, en la cuestión de, de la palabra, otros que van por... Hay un autor muy conocido que se llama Neville Goddard, que habla mucho de cómo hay que sentirse para dirigirse hacia algo y está todo apuntado a sentirse como si ya lo hubieras logrado, así tu mente encara como para ese lado. Todas cosas que terminan distribuidas en algo que París se logró algo más metódico y todo articulado. Entonces tiene un lugar para la palabra, tiene un lugar para el pensamiento, tiene un lugar para el sentir y lo afectivo. Está todo ubicado, pero de manera coherente como para que se dispare una secuencia de eventos a partir de eso y que concluya en algo planificado. Y esa es como la diferencia entre un método y sistemas aislados. El tema de la realidad propia se vuelve muy interesante a partir de ver cómo todavía la mente trata de buscar cuestiones en lo externo a resolver para no resolver lo interno. La, la pregunta del muchacho respecto a crear algo para así lograr algo en lo externo y en ningún momento implicarse, porque es algo que podría hacer cualquier otra persona y ambos podrían tener el mismo nivel de éxito y sin embargo, como la realidad sigue siendo una cuestión ajena, lo que sea que logren se lo va a recaptar el yo y va a caer en lo mismo. Como el ejemplo de el que logra conquistar a una mujer, por ejemplo, que le resulta hermosa y soñada, la conquista. Pero él no lo habita como algo propio, sino que
quería lo externo, la mujer, para él ser feliz. Entonces consigue la mujer, pero todavía se mueve desde un paradigma en el cual lo externo me hace feliz. Entonces una vez que se habitúa a la mujer, como no está creando realidad propia y no lo ve como un autoemprendimiento, sino que cree que lo que le iba a traer la felicidad es la otra persona, entonces ahora sigue moviéndose bajo el paradigma de que lo que le va a traer la felicidad es la otra persona y lo que se le va a arrebatar también. Entonces, lo que antes le resultaba algo mágico de haber conseguido a la mujer, ahora le resulta una pesadilla constante por, no sé, constantes celos o miedo a perder a la mina o lo que sea que en lo que se pueda reconvertir una vez que te habituás a algo que no creaste desde un lugar de autoconocimiento como para después decir, bueno, yo sé que voy a llegar ahí, mi mente va a tratar de boicotearme y hacerme volver atrás, entonces en mi relación voy a enfocarme en desarticular todo lo que arruina mi realidad. Entonces me dirijo a eso para desarticular eso y una vez que lo habito, tengo que habitarlo efectivamente porque si no, mi mente va a empezar a hacer todo lo posible para volver al estado anterior y habitar la nueva realidad desde el mismo lugar y por ende contagiarla. No sé si, ¿cómo, O sea cómo que venimos? me estás dando el pie para, mira, me estás dando el pie para narrarlo en dos cosas, una relacionada al mundo moderno, otra relacionada a eventos personales. Arrancamos por la parte del mundo moderno. Pues fíjate que hoy por hoy es muy común retoques visuales si querés, lo físico de las personas para mantener una imagen respecto a la percepción que el afuera se tiene sobre uno. Siliconas, si querés botox en los labios, ácido hialurónico, todas cuestiones, si querés, superficiales para sostener una creencia de que el afuera define lo que sos vos en lugar de atacar realmente porque no lográs esa aceptación y, si querés, cariño y crecimiento sobre tu persona. Todo aquello que te está construyendo el afuera te está haciendo básicamente modificar tu propia, si querés, estructura física porque no estás dispuesto a enfrentar lo que te está pasando por dentro. Eso que te está pasando por dentro es lo que te permitiría aceptarte con tus errores, con tus defectos y con tus virtudes para lograr un crecimiento. En general, esas cosas no pasan. Y si querés, tengo que retroceder 10 años en el tiempo, para el ejemplo justamente que vos estabas dando, de que, a ver, hoy yo tengo, o sea, mi fisionomía es bastante grande, vos que me conoces en persona sabes que cómo es mi cuerpo de grande en general, pero yo tenía exactamente este mismo peso que tengo hoy en sexto grado, pero por una cuestión de que era bastante gordo. Eso me llevó a no poder aceptarme. Cuando fui, si querés, pegando el estirón y que mi cuerpo se estilizó, muchas de esas cosas en el cuerpo se dejaron de ver reflejados, pero en la cabeza las tenía todavía interiorizadas. Lo que pasó es que como me volví, si querés, una persona narcisista, arrastrado por mi propia inseguridad, es que buscaba quitarme ese miedo constante a la no aceptación por parte de la afuera a través de, si querés, hasta la promiscuidad, si querés, porque era básicamente días diferentes, mujeres diferentes que veía como trofeo con la esperanza de que eso me quite el dolor que yo tenía arrastrado desde, si querés, los 15 años de edad o un poquito antes. Nunca funcionó, realmente. Lo que para la fantasía occidental que ves al magnate lleno de conejitas Playboy, realmente a mí no me llenaba para nada. De hecho, simplemente me terminaba hundiendo en exactamente el mismo pozo depresivo de forma crónica y constante. En el momento en el que yo logré esa aceptación, superar esos dolores que tenía por fuera, me di cuenta que la definición de valor sobre mi persona no está necesariamente reflejada por el afuera, sino en aceptar las cosas, entenderlas como un proceso, ese dolor transformarlo en una energía superadora, positiva, que me permita enfocar en el crecimiento sostenido de mi persona. Y hoy, si querés, mi validación de algo tan subjetivo como la belleza no está referida necesariamente en todo lo que es las opiniones o no externas, porque la cuestión de que una persona te parezca o no atractiva es tan subjetiva como que te parezca o no linda una ropa. Capaz que hay una mina que decís, che, está re buena, y tu amigo te dice, no, para mí, sinceramente no. Y es una cuestión
meramente subjetiva, pero si yo seguía quizás en ese ciclo de autodestrucción, de necesitar validación externa para no querer hacer un proceso de introspección, posiblemente mi camino hubiera sido mucho más ruinoso, en lugar de entender lo que me pasó, tomarlo como, si querés, algo a superar, algo a entender y algo a transformarlo en algo mucho mejor. Esta conversación quizás ni siquiera nunca hubiera existido y todo lo que me define hoy como persona tampoco hubiera existido. Pero eso requirió de suficiente coraje para entender un montón de cosas sobre mi persona que me permitan lograr esa superación y alcanzar diferentes objetivos. En ese caso es decir, ok, yo no quiero volver a estar así nunca más, voy a mantener este objetivo. A partir de ahí tenés obviamente una cuestión mucho más disciplinaria que te va permitiendo quererte como persona, mejorarte como persona y lograr un camino mucho más virtuoso. El clic más crudo que creo que uno puede hacer respecto de su posición política es precisamente que la sostiene por una cuestión de validación externa. Porque la opinión política y los ideales, los idealismos en realidad, las ideologías, se ubican como posibilidad de una herramienta que facilite la socialización y por ende facilite la aceptación de lo externo, la validación externa. Y ahí es donde uno, cuando empieza a plantearse por qué tiene sus ideales o sus ideologías, y se pregunta en si realmente el mundo y la realidad no puede ser moldeada desde afuera hacia adentro, porque yo no puedo cambiar al mundo. Si yo cambio al mundo para que se amolde a lo que yo considero como ideal, lo que estoy diciendo es, yo no puedo tener la realidad que quiero hasta que el mundo no cambie. Entonces mis esfuerzos se ponen a, cambiemos al mundo así, la realidad mía o de la gente que considero que tiene que tener una buena realidad es de determinada manera. Entonces hay que cambiar al sistema para que así nosotros, que somos objetos del sistema, tengamos la realidad que queremos. Lo lográs, supongamos. Lográs que el mundo y el sistema sea el que considerás el más ideal. Te seguís moviendo desde la realidad en la que lo externo determina sobre lo interno. Por ende, una vez que logres tu utopía política y todo sea como querés, como te seguís moviendo desde el mismo paradigma, ahora lo que sea que surja, de nuevo desde tu ego, y se plantee como externalidad, porque así funciona, se va a plantear sobre el lienzo que sea una realidad similar a la de Argentina en la actualidad o cualquier otro país, o sobre la utopía que antes te planteabas. Se vuelve eso un hábito, la nueva realidad, la chica linda, se vuelve un hábito, te acostumbras a que simplemente ya estás con la chica y empezás a plantear ahí ahora lo negativo que surge igual en vos en cualquier situación. Pero que como esta es la realidad que te creaste, ahora lo vas a proyectar sobre eso. Entonces, mundo ideal, político, utopía, igual como te seguís moviendo desde el paradigma en el cual lo externo determina sobre lo interno o sobre tu realidad, y vos sos simplemente un objeto que trata de sobrevivir ahí, se mantiene esa estructura y por ende, supongamos que los problemas económicos, como ahora ya tenemos moneda libre y no impuesto y toda la utopía que, por ejemplo, un libertario puede plantearse, o el extremo comunismo en el cual todo se comparte y hay abundancia absoluta y nadie tiene que trabajar más de lo estrictamente necesario para el sistema, que obviamente es muy poco, porque como nadie se queda con la plusvalía de nadie, no sé, toda la utopía del comunista se le cumple y por alguna razón funciona. Ahora, como ya no tiene más preocupaciones en lo económico, empieza, por ejemplo, lo social, lo afectivo, todo lo que básicamente hacen
90% de nuestra realidad, porque después en los negocios se ponen en juego cuestiones sociales, en lo afectivo se ponen en juego las mismas herramientas que uno maneja o no desde lo social, o sea que termina siendo todo prácticamente lo mismo. Si vivís en un mundo sin jerarquías autorizadas desde un factor externo como, no sé, roles en un gobierno o en una fábrica. Si no tenés jerarquía, como diría un comunista máximo, que no haya jerarquía, todos a la misma altura. Si no los tenés en lo concreto, en lo establecido formalmente, se van a igual armar jerarquías que van a imperar más todavía que la formal, pero que van a reflejar en la formal cosas propias de la jerarquía que se arma, digamos, naturalmente, entre comillas. Tenés un mundo perfecto en el cual, por ejemplo, vos sos el comunista, no querés jerarquía. Listo, no hay jerarquías. Pero en realidad sí hay jerarquías. Porque del grupo hay alguno que le va mejor con las minas. Entonces a vos, que no te va tan bien, ya te plantea ahí una diferencia. Y ahora cada vez que aparece una chica en escena, sentís que él tiene una ventaja sobre vos. Entonces las cuestiones que nada tenían que Sí, ver con... o capaz que decís, no tenés la jerarquía del patrón, pero te termina teniendo la jerarquía tu mujer en tu casa. Más a microescala imposible. Exactamente, sí. Siempre algo te va a tiranizar porque así es como te sentís. Independientemente de cómo se jueguen esos roles afuera, si tu programación está apuntada hacia sentirte víctima, subyugado y tiranizado, entonces en lo que sea que se te aparezca afuera, por más que nada tenga que ver con lo político, por eso puede también ocurrir en situaciones de pareja, eh, lo vas a proyectar igual. Entonces, cuando se plantea el crear una realidad, el dirigirse hacia un resultado, y pones como realidad deseable alguna que parta de la creencia de que lo externo es lo que determina la realidad que uno tiene, entonces, si mi objetivo es cambiar algo, cambiar algo que parte de los principios en los cuales lo externo impera sobre la realidad que tenés, cambiar el sistema monetario. ¿Por qué? Y porque lo externo impera sobre mi realidad. Cambiar el sistema político, porque lo externo, cambiar la cultura, lo que sea, que se explique cayendo en la dialéctica de que lo externo impera sobre tu realidad, aun cuando lo logres vas a obtener siempre el mismo resultado. Y encima, en el mismo proceso, se te va a bloquear el resultado en sí mismo, porque cuando vos te planteas un resultado al cual dirigirte, en el cual se justifica que lo externo impera sobre tu realidad, en el proceso de querer alcanzarlo te vas a encontrar todo el tiempo con que lo externo no te deja. Y lo aceptás, porque tu resultado ya parte de esa premisa. Entonces te vas a encontrar, por eso el mito, método y meta tienen toda la misma etimología. Mito, meta y método. El mito que encarnás ya te pone una meta. Entonces, el mito es la política impera sobre mi realidad. Entonces, tus metas van a ser cambiar la política para así cambiar mi realidad. Pero al mismo tiempo, el método que uses, que va a ser, no sé, meterte en grupos políticos, militancia y lo que el mito te propone que hagas para alcanzar eso, también va a estar condicionado por el paradigma en sí mismo. Entonces te vas a encontrar con un montón de bloqueos y de límites, los cuales no vas a poder sortear porque el mismo paradigma desde el cual te moves te pone los límites. Entonces terminás estancado básicamente y en un ciclo en el cual estás 30 años haciendo política y para no cambiar nada porque nunca fue tampoco el objetivo cambiar algo. Lo voy a echar inclusive a la microescala, a cuestiones, si querés, más, no diría banales, pero más cientificables para el público. A ver, si vos tenés un patrón en el que con tus amigos vos te enojás por lo mismo, que te enojas con tu mujer, que te enojas con tu familia, que te enojas con tu compañero de trabajo,
hay algo en vos que está haciendo ruido y que no lo estás o permitiendo entender correctamente o dejar salir. Pongo caso autorreferencial nuevamente porque es lo que más cercano tengo y es lo que seguramente mayor quizás conexión puede llegar a generar con cualquier potencial escucha. La irracionalidad y la no facilidad de entender que algo es irracionalmente imposible dadas las condiciones, a mí me saca de quicio, sea de quien venga. Si vos me planteás algo que es bajo mi lógica irracional, pierdo los estribos. Pero el tema es, me lo podés plantear vos, me lo puede plantear mi mujer, me lo puede plantear mi hija, me lo puede plantear mi familia, me puede plantear un compañero de trabajo. Hay algo en mí que en realidad está haciendo ruido y que tengo que resolver para que cualquier tipo de justamente estímulo externo no pueda condicionarme en la realidad y que necesito encontrar, hacer un proceso de introspección bastante largo y exhaustivo para entender y que la cuestión de la percepción que llega a tener la persona de un evento determinado, de un espacio-tiempo, a mí no me haga perder la cabeza y los estribos. Eso sí lo podemos llevar a las cuestiones, si querés, de como planteaba en un momento. No tener autoestima, verlo reflejado en cómo el exterior proyecto que me percibe, porque quizás ni siquiera era así. De hecho, si lo tengo que analizar objetivamente, las señales no eran tal cual como yo creía que eran, hasta que no hice un proceso introspectivo en el que entendí que no me puedo permitir definir en base a lo que considero que el entorno proyecta sobre mi persona. En esto pasa lo mismo, son situaciones que escapan de mi control, perdón por la moto, son situaciones que escapan de mi control y que el único factor común que puede llegar a generar una diferencia es la persona que está adentro de mi cuerpo, que es la que controla básicamente y va generando su propia realidad, que en este caso siempre termina siendo uno mismo. Pasa que es la vía más difícil, lo entiendo, es más fácil decir, no me rompa las pelotas, no seas tan imbécil, en vez de decir, para, esto no me puede hacer enojar. ¿Por qué me hace enojar? ¿Qué es lo que me hace enojar? ¿Por qué pierdo tan fácil los estribos ante una declaración así? Y ahí tenés que ir atrás, tenés que salir de lo macro, que en este caso sería la relación de pareja, para ir a lo micro. ¿Por qué me hace enojar esto? ¿Por qué? Y eso lo vas haciendo, pero el tema es que es contraintuitivo, si querés, porque uno busca lo macro escala en lugar de buscar lo micro, que es lo personal. Porque, a ver, políticamente, en su momento, por lo menos, bastante alineados estábamos los dos en la forma de pensar y los objetivos que teníamos detrás. Listo, está bien, pero vamos más atrás. Yo no gano la plata que gano porque está mi ley en el poder o esta masa, o porque realmente no estoy haciendo las cosas como las tengo que hacer. Porque es como que la economía está mal. Entonces, ¿para qué me voy a poner a hacer esto? ¿Y para qué? Si ya de todas formas ya está determinado en que la gente gana $300 al mes y estás haciendo una proyección de lo que son tu propia restricción de presupuesto al público general que ni siquiera te encargaste de descubrir. Entonces es como que decir, todo es una cagada, tengo que vivir una vida de mierda, me enojo, quiero tratar de modificar alguna otra cosa que no está bajo mi control, en lugar de decir, estoy analizando y externalizando a las personas con mi situación puntual en este espacio-tiempo que es dinámicamente cambiante. En lugar de decir, ok, no me puedo quejar después de que no tengo los objetivos financieros que yo quiero si tampoco me estoy moviendo hacia ellos. Listo, entonces vamos a movernos hacia ellos. ¿Qué es lo que realmente sé hacer bien? ¿Qué es lo que realmente considero que puedo aportarle al público para que quieran contratarme? ¿Realmente tengo las capacidades? ¿Sé vender mis capacidades? Porque es lo que hablamos en uno de los podcasts. Hacer cuestiones cuantificables no me aplica calidad, como decíamos en el principio. Si yo te reparo la heladera y también te arreglo la computadora, medio como que no me está diciendo nada. Ahora agarrar y decirle al público, te reparo tu heladera sin que se te desperdicie la comida en 10 minutos, o te devuelvo la plata, X, un eslogan artificialmente pensado rápido para el ejemplo, es muy diferente. Entonces, ahí tenés que testear. Estoy aprendiendo a vender mis habilidades y realmente cuál es la función que yo considero que profesionalmente puedo ejercer de forma óptima. Listo. Una vez que vos tenés que vender esas habilidades, tenés que cumplir con esa promesa. Ergo, te tenés que mejorar. Ergo, tenés que salir a buscar clientes. Te da toda una pauta de mejoría que te hace lograr un proceso de introspección. Me da miedo hablarle al cliente. ¿Por qué te da miedo hablarle al cliente? ¿Qué te impide hablarle al cliente? Si tenés comunicaciones constantes con cualquier persona,
No es muy diferente el ámbito a querer encararte a alguien a que necesitar encontrar un cliente. Necesitas básicamente una promesa de satisfacción que tiene que verse reflejada en que realmente tus habilidades estén reflejadas en la promesa que vos le estás haciendo. Y esto en el momento en el que vos tenés que llevarlo al área del cortejo, no es muy diferente. Vos estás prometiendo y armando expectativas en la gente que después tenés que obligarte a encontrarte realmente la forma de hacerlos cumplir. Vas a tener problemas, obviamente. Esos problemas hay que superarlos. Pero el tema es, a fin de cuentas, lo que estás haciendo es entender qué era lo que te limitaba realmente a decir, eh, mi vida es una cagada, no llego a fin de mes por culpa de, a decir, ¿qué estoy haciendo realmente? ¿Por qué no llego a fin de mes? ¿Y por qué no estoy viviendo la vida que yo quiero si ni siquiera lo estoy intentando? No podés decir después, es culpa de, si ni siquiera realmente te estás moviendo hacia ese objetivo. Y justamente no te mueves hacia ese objetivo porque no tenés claridad de fondo, primero que nada, qué es lo que necesita y quiere tu persona, porque no te conoces. A fin de cuentas, no te conoces. Cuando recién haces un proceso, si querés, de tus luces y tus sombras, un poco medio parafraseando a Carl Jung, es cuando realmente te descubrís quién sos, podés hacer las paces con vos mismo y en base a eso empezar a realmente proyectar a crecer. En el momento en el cual empezás a plantearte justamente el objetivo, se empiezan a caer un montón de máscaras una tras de la otra. La primera es que nunca te planteaste el objetivo, porque directamente cuando asomás la cabeza a plantearte un objetivo empiezan a aparecer todos los mitos que no quieren que tengas un objetivo. Por ejemplo, el ni siquiera plantearte la posibilidad de tener una empresa propia y que funcione y que de ella obtengas tal cantidad de dinero, inmediatamente empieza a surgir el miedo al fracaso, al no estar listo, al hacer un mamarracho, meterse en problemas, lo que sea. Y el primero que se presenta es el miedo al rechazo. Por eso, entre una de las preguntas que me han hecho alguna vez, fue la de que se quiere emprender, pero ¿cómo se hace si no te gusta o no sabes vender? Porque al fin y al cabo el mayor de los miedos es precisamente está en la venta. Y el animarse, ni siquiera el saber vender, el animarse a vender o no, es la línea divisoria entre jefes y empleados. El empleado es alguien que trabaja para alguien que sí se anima a vender. Y que se anima a estar a cargo, ser responsable de un proyecto que va a sobrevivir o no en la medida en la que se logre vender. Entonces el empleado es una persona puesta ahí básicamente para evitarse o que se pone ahí como en esa situación de jerarquía y de cobrar un sueldo fijo, se pone ahí para evitar los riesgos e incomodidades propias de la venta y la ejecución. Entonces el primer miedo con el que te topás ya es ese, aún sin darte cuenta, inconscientemente ya empezás a imaginarte enfrente de gente y no saber ni cómo contarle de qué se trata tu servicio. Entonces, cuando no contás con un mito que te permita decir nada de lo externo me limita más que lo interno. Nada de lo externo puedo permitirme que me marque la cancha. Si me marca la cancha, en realidad hay un miedo, algo que mi ego no quiere que salga, porque como salga voy a tener que transformarlo. Y si lo transformo, mi ego tiene que reconstruirse y por ende morir primero, porque el tímido, cuando sane su timidez y deje de ser tímido, su ego tímido va a haber muerto, y por eso cuando haces grandes cambios en la persona, no solamente que lo nota mucho la gente y tu alrededor y que en tu realidad está muy plasmado, sino que sentís que realmente en alguna parte de tu camino hay un cadáver etérico, pero que está ahí, o más de un cadáver, de todas las veces que fuiste
cambiando de piel y abandonando definitivamente una versión previa tuya. Ese proceso, por Es que automatismo, lo vamos a evitar. te digo algo más. Yo creo que en la vida, a veces, perdón si te interrumpo algo, es que escucho todavía medio en diferido lo que vos hablás y lo que decís se ve medio, pero igual te escucho bien. Yo creo que en la vida tenés que dejar por lo menos arriba de 3 cadáveres tuyos en el camino. Pero aparte, si querés, hasta por una cuestión de desarrollo. Porque vos cuando creces, cuando nacés y te adaptás a tu entorno, sos una versión que prioriza su supervivencia. Esa personalidad no la vas a arrastrar a la adolescencia. Tus rasgos de supervivencia son diferentes. El entorno en el que estás no es únicamente la seguridad que técnicamente deberían de brindarte tus padres. Ahora necesitas sobrevivir al entorno de sociabilizar con muchas más personas. El colegio, el club, lo que sea. Cuando vos vas creciendo, no podés seguir arrastrando exactamente esa misma forma y personalidad y cuestión de adaptabilidad que tenías en el colegio, en un trabajo o en la facultad. Entonces, morirte te vas a morir muchas veces, realmente, y deberías de morir muchas veces, por una cuestión inclusive propiamente del desarrollo. Es imposible no morirte más de una vez, porque, como digo, el entorno va cambiando, los desafíos van cambiando, y las herramientas y recursos que tenés preexistentes y determinadas no te van a alcanzar para poder moldearte realmente en base a lo que vos querés sacar de ese nuevo entorno. No es lo mismo la seguridad de papá y mamá que la posibilidad que vos vas a tener en el colegio. No es lo mismo la seguridad que te puede llegar a brindar en un colegio que los desafíos que vas a tener en un trabajo o en la universidad. Entonces, en base a eso es necesario que, cual víbora, tengas que sacarte más de una vez la piel para que vos puedas lograr un conocimiento exhaustivo de tu persona y a partir de ahí lograr un crecimiento. Porque si sos tímido y en algún momento optás por realmente querer reproducirte, la vas a tener que superar, hermano. No te va a quedar de otra. Y eso, si querés, paradigmas que te limitan a decir, bueno, me cuesta hablarle a las chicas porque no sé qué, que soy feo, que no me van a dar bola, me van a rechazar, te van a pasar. Que te pase no es algo malo. El, Hay, si querés, en la cuestión del mundo moderno, buscar evitar bajo toda costa el sufrimiento. Pero el sufrimiento bien llevado es el que te hace crecer. Nosotros tenemos que quemarnos, o sea, en vez de estar tirados en la cama mirando reels, tenemos que utilizar ese tiempo de forma disciplinada para aprender nuevas habilidades. Esas nuevas habilidades las tenemos por un objetivo, de querer cambiar nuestra realidad, que la realidad surja de justamente nuestras propias acciones y nuestro propio ordenamiento con la palabra, para que nos lleve a un punto que nos va a generar muchos más desafíos y que va a sacar a la luz muchos más problemas de los que realmente vos creés. Porque la timidez de que no le podés hablar a las chicas no queda únicamente en la timidez. Es quizás algo que vos ya tenías de que en tu casa no te dejaban hablar y que cuando decían algo, capaz que te decían lo que decís está mal, eso te hizo mucho más introvertido y no poder desarrollar al completo tus opiniones. Entonces, una vez que vas más atrás, decís, ok, yo no le puedo hablar a las chicas. ¿Por qué? Porque soy tímido. ¿Por qué soy tímido? Porque no me dejan hablar en casa. ¿Por qué no me dejan hablar en casa? ¿Qué me hacía sentir? Que mis opiniones no valen la pena y que cualquier opinión que yo pueda llegar a decir está condicionada a la burla, a la parodia o lo que sea. Listo. ¿Mis opiniones son realmente así? No. Ok, entonces, si mis opiniones realmente no son así y realmente lo que yo tengo para aportar es valioso porque yo realmente considero que es valioso. Entonces no tengo por qué reprimirme. Si una persona se me ríe, se me reirá porque yo sé que de todas formas mi opinión es valiosa. Entonces, si yo puedo hablar realmente en público, puedo hablarle a una mujer. No es un alien, es una persona común y corriente que no tiene más que tus genitales opuestos y punto. No es que estás hablando con no sé, una jerarquía extraterrestre de la patrulla galáctica. Es simplemente una persona. Entonces, si mis opiniones valen, porque yo sé que realmente tengo un criterio propio y que puedo emitir una opinión, puedo hablarle a una mujer. Entonces, no tiene ningún sentido ser tímido. Pero si vamos directamente únicamente a la timidez y no resolvemos el problema de fondo, vas a tener un problema después, porque capaz que cuando estás en un trabajo decís, y me da cosa decirle al jefe que me dé un aumento, estás exactamente en el mismo punto, solamente que con una situación diferente. Volvemos a lo que hablamos en el podcast pasado, diagrama de Peirce.
Son exactamente las mismas situaciones una y otra vez que hasta que no resuelves este problema de fondo, vas a seguir pasando por exactamente las mismas situaciones en diferentes ámbitos. El no poder subirte al colectivo porque te dio miedo decir a una persona, che, permiso, correte, necesito subir yo también. El no poder hablar con la mujer que capaz es la mujer de tus sueños, pero que no tuviste la valentía de ir a hablarle, no pedir un aumento. Y eso te lleva a verte reflejado en exactamente el mismo punto y no es la realidad, esta es la demostración, si querés, que no es la realidad lo que está moldeando tu percepción. Sos vos mismo que no te estás dando cuenta que estás cayendo de forma circular en exactamente el mismo punto. Y fue interesante porque vos lo que hiciste fue como una develación, una sutilización de el mito que te lleva al accionar. Cuando empieza la decantación en lo simbólico, aquello que tenés impregnado en tu inconsciente sin siquiera saberlo. Lo empezás a ver que eso tiene un recorrido hasta acciones y hasta dar como resultado en una realidad concreta que es básicamente la profesada en tu mito. Entonces tu mito te va a decir cuál es tu objetivo, cómo tenés que alcanzarlo, por qué, todo. Si vos cambiás el mito y vas más allá de ambos polos de la cosa, vas más allá respecto de la realidad diciendo esto no solamente por la realidad en sí, sino por lo que va a simbolizar en mí. Si consigo tal pareja, tal trabajo, tal sueldo, no es por la cosa en sí misma, porque si lo hago por la cosa, solamente me va a satisfacer durante muy poco tiempo y hasta que la cosa de nuevo te habitúes a eso y empieces a proyectar sobre la nueva cuestión, porque lo pusiste sobre la cosa en lugar de sobre el recorrido, básicamente. Si haces las cosas solamente por eso, te habitúas y se te vuelve a transformar en lo mismo con otra forma, porque desde donde lo habitas sigue siendo el mismo lugar. Entonces tenés que ir más allá de eso y por otro lado, más allá en lo interno también. Entonces, no puede ser tampoco una cuestión interna porque, no sé, si no soy infeliz o porque si no soy lo que mis padres querían o no soy lo que mis padres quieren, lo que sea. Esta es una cuestión del tener en lo externo, no puede tratarse de eso y tampoco puede tratarse de es que así soy lo que mi familia quiere, así hago orgulloso a mi madre, no sé, lo que sea. Tampoco puede quedarse en eso, siempre tiene que ser superador tanto en lo externo como en lo interno. Lo externo no puede tratarse de la cosa, en lo interno no puede tratarse de ni cómo te sentís respecto de la cosa, ni lo que crees que va a significar para tu bienestar mental el tener la cosa respecto de los demás. Entonces, tiene que ser ubicar lo propio en ambas polaridades, básicamente porque esa división de adentro afuera es un espejismo, básicamente. Entonces, tenés que tratar de ubicar lo mismo en ambas para que el espejismo se transforme en espejo. Entonces, en lo externo ubicar lo propio, no se trata de la cosa, y en lo interno también ubicar lo propio. No se trata de hacer feliz a mi madre porque así yo soy el hijo que la sociedad espera. Ambas tienen que estar ubicadas como cuestiones propias. Cuando encarás eso de esa manera, tenés un mito superador en el cual lo externo no puede limitarme más de lo que yo me limito y lo interno tampoco. Entonces, ni es que el mundo está arreglado para que a mí me vaya mal y hay que cambiar el mundo y en la medida en la que el mundo no cambie, yo no voy a funcionar como quiero. Ni tampoco se puede tratar de una cuestión de, bueno, yo igual, a pesar de que no tengo la realidad que quiero, ya me siento feliz y pleno y está todo bien así, ¿qué le vamos a hacer? Cualquiera de las dos polaridades son un disfraz de lo mismo. Ahora, en el proceso de sutilización que vos hiciste de no me animo a hablarle a la chica, no pido el aumento de sueldo y demás, que ahí ya se ven un montón de cosas propias que después, o en realidad no propias, pero que se encuentran en una situación de crear una empresa, es no me animo a hablarle a mi potencial cliente. O una vez que, si no fuera el cuadrante de los comienzos el que te limita, si no sos de quedarte en los comienzos, sino que arrancás, pero una vez que arrancás, te la ves con tu falla y lo exteriorizás y crees que el problema está afuera, volvés a caer en lo mismo.
Entonces ahora no, lo que pasa es que los clientes son unos boludos que no me entienden. O no saben lo que les conviene. O no sé, de alguna manera el problema ahora es el cliente. Y así. En ese proceso de su utilización descubrís cuál es el mito que te contagia toda tu percepción para verlo de esa manera. Para ver siempre el problema afuera. Entonces, sutilizás y descubrís un discurso. Una vez que lo descubrís como discurso, ya lo tenés encapsulado lo suficiente como para trabajar sobre él. Ya lo tenés encapsulado como mito. Y decís, claro, es que yo me creo que mi opinión no vale. Yo me creo y te encontrás a vos mismo una falla interna la cual resolver. Entonces seguís estableciendo un discurso que te lleva hacia la cosa, porque ahora para mensurar que realmente estoy haciendo este cambio interno, tengo que dirigirme hacia eso y conseguirlo. Descubrís o empezás a craftear, podríamos decir, un nuevo mito que sí te convenga para reemplazar este que te está contagiando toda la realidad y que te enferma la realidad. Entonces, yo tengo que reemplazar el mito de que no valgo y de que tengo que quedarme callado y de que no tengo nada que aportarle a los demás, tengo que reemplazarlo por un mito en el cual sí tengo algo importante para decir, lo que digo realmente aporta, mi participación no es irrelevante, la gente quiere que esté acá, tenés que transformarlo. Ahora, cuando caes en lo netamente discursivo y crees que es, no sé, decirlo mucho al espejo o cosas así, es donde caes de nuevo en alguna especie de simplificación y te perdés. Pero cuando lo tomás como falla, lo tenés presente y te obsesionás con el resultado que no permite la falla, o sea, pones al resultado por encima de identificarme con mi falla y creer que, bueno, yo soy tímido y como esto es lo que mi mente me permite ser en este momento, acá me quedo, porque salir de ahí implicaría un sufrimiento que voy a tratar de evitar y siempre voy a tener alguna excusa por lo cual evitarla. Entonces, no sé, de repente podría concretar una cita, pero de alguna manera me lo boicoteo para que eso no ocurra. O en la cita misma la cago por todos lados y después creo que la mina era una boluda y no que yo fui un bocón. Eh, cuando me dirijo a... Eso es muy común encima, ¿eh? Sí, y ambos opinan lo mismo, ¿no? Pero, cuando te dirigís a donde decís que te vas a dirigir, con suficiente pregnancia en tu mente de que nunca lo externo va a ser lo definitivo, sino que lo externo siempre te va a mostrar dónde vos estás fallando, es cuando decís, ok, puede haber una realidad que dependa exclusivamente de mí. Y todo lo que me haga creer que hay un problema en lo externo que a mí no me lo permite, en principio lo identifico como espejismo y después digo, no, algo me está diciendo de una propia incapacidad, de una propia desconfianza, y te lo pones eso como mantra absoluto. Es un mito, igual que el mito de que en realidad sí, lo externo te determina, sigue siendo un mito, pero es un mito que te permite que tu mente siga construyendo caminos hacia algo. Por eso cuando no sabe cómo construirlo por caminos lógicos y simples de pensar, te tiene que armar casualidades locas para que se corresponda el mito con... Porque el mito profesa algo. Y si vos te lo instalás, te lleva al resultado de esa profecía. Ahí es como entras también en paradoja con lo que es determinismo y libre albedrío. Por eso todo lo hermético te resuelve ese tipo de paradojas cuando decís, bueno, pero estás determinado, el futuro ya está y no hay nada que hacer, o uno tiene libre albedrío y puede construir su realidad. Y es la paradoja que resolvés con el hermetismo de dejar de generar esa separación entre dentro y afuera. Decís, el mito que yo encarne es lo que me va a profesar la realidad y por ende es donde me voy a dirigir. Pero yo, con mi palabra, tengo un rol de Mira, no construir sé ese qué, mito. te lo voy a citar con algo que a mí me apasiona mucho. Con God of War. Spoiler, alert, el que no lo jugó adelante en unos minutos. Pero, movido por únicamente
la externalización de que el Olimpo le había arruinado la vida, es que Kratos encarna Kratos, supongo que lo conoces, Sí, lo el jugué. personaje, encarna un camino de venganza lo suficientemente fuerte como para destruir el Olimpo y que todo Grecia desaparezca del mundo. Ahora bien, ¿fue culpa del Olimpo o fue culpa de Kratos? ¿Por qué? Si nos remontamos al God of War 1, Kratos que quería poder, quería mostrar que Esparta era lo más grande que había y como él era el general, quería comandar a sus fuerzas hacia una Esparta brillante, brilloso, único, irrepetible, hasta que vino alguien, en este caso los bárbaros, que le dijeron, no flaquito, acá no pasás. Cuando hubo la invasión bárbara, básicamente Kratos tuvo que vender su propia alma a Ares, el dios de la guerra, para que básicamente le dé una segunda oportunidad y eso quede encadenado. ¿Eso que llevó? Que Ares lo quería convertir en el guerrero perfecto. Eso llevó a que inconscientemente mate a Lisandra, su mujer, y a Calíope, su hija. ¿Pero fue Kratos realmente? ¿O fue esa cuestión ambiciosa de decir, hasta que la gente no perciba a Esparta como lo que realmente tiene que ser, yo no me voy a detener y tenga que arrastrar todo hasta lo último que sea necesario? ¿Consecuencia? Sí, logró matar al Olimpo, matando a todos los mortales, cosa que ni siquiera aparezca todo lo que era Esparta y Grecia, porque como en la mitología griega los dioses controlaban, si querés, todo lo que eran los recursos naturales, el agua, Poseidón y demás, básicamente como no tenía ese control, desapareció por completo. Si nos tenemos que remontar a la saga nórdica, hay un momento, spoiler alert por las dudas nuevamente, en el Ragnarok, en el que van a hablar con las Nornas. Las Nornas tenían exactamente el mismo, si querés, poder de clarividencia que en su momento tenían las hermanas del destino en Grecia. Y básicamente lo que le decían es, vos lo único que sabés es matar dioses. Entonces, vos estás tan enfocado en querer matar dioses que vas a hacer exactamente lo mismo. Y así iba. Hasta que Kratos no hace una pausa de redención y escucha a Atreus, su hijo, que le dice, no puedo ignorar el sufrimiento de los mortales, es que no termina cambiando su destino. O sea, Kratos cometió el error que cometió en la saga griega, motivado únicamente porque se condicionaba, porque el exterior quisiera que vea él como veía Esparta, es que cometió las atrocidades que cometió, inclusive cargándose a su propia familia, hasta que entiende y se da cuenta que esa redención buscada y motivada únicamente en la venganza lo estaba llegando hasta el mismo puerto. Entonces, las Nornas no tenían el poder de la clarividencia ni de ver el futuro. Entendían que, viendo internamente cómo el exterior condicionaba a Kratos, es que lo llevaba exactamente al mismo punto que lo que pasó en Grecia. En el momento en el que Kratos logró un crecimiento, y está reflejado en gran medida en una frase que me quiero tatuar, que es, el ciclo termina acá, tenemos que ser mejores, es que ese destino recién ahí lo pudo cambiar, porque él cambió internamente y dejó de estar motivado por la venganza y empezó a estar motivado por el cuidado de lo que realmente era importante, su hijo y su mejora como guerrero, claramente, porque es un poco el rol del hombre de tener que cuidar la continuidad de su especie, y además el cuidado y el entendimiento de su hijo, que no estaba condicionado por el destino, era que justamente él estaba tomando nuevamente ese mismo camino y iba a generar nuevamente una guerra en tierras nórdicas repitiéndose exactamente el mismo patrón. Uh-huh. Me trajiste un poco a Matrix también cuando empezaste a hablar de estos seres oraculares. Matrix es súper interesante cuando lo ves desde este tipo de claves. En algún momento la pitonisa en la primera película le dice que él no es el elegido y después le descubre que sí. En esa parte de la película, en algún momento, Neo tiene que decidir que lo que le dijo la pitonisa, o sea, el mito que vino de afuera, no debe imperar sobre él, sino que él tiene que decidir ser el elegido. Porque él se podría haber quedado con la idea de que no, y efectivamente y la realidad de la película
El meme de que se van los créditos. El Neo se cree lo que le dijo la pitonisa, termina la película. Por eso se lo dice. Se lo dice para ofrecerle la posibilidad de decidir. Le dice como conscientemente, no, vos no sos el elegido, porque es el mito que él ya tenía dentro suyo, que no le estaba creyendo un carajo a Morfeo si él no logró saltar el edificio. Todavía no tenía razones para creer que él era especial de alguna manera. La pitonisa es muy gracioso porque los oráculos funcionan así, eso es bastante específico y fueron re precisos con esa escena. Los oráculos no te dicen lo que va a pasar, no te dicen una externalidad. Los oráculos son una herramienta con la cual decodificar lo que vos ya tenés dentro tuyo. Yo te muestro una carta y por la simbología que carga ya genera una reacción en vos, porque son símbolos que ya están precodificados en nuestra mente, entonces te los muestro y va a tener una reacción. Entonces, lo que sale te muestra tu propio estado. No es porque las cartas te van a mostrar algo que no está en vos. Depende exclusivamente de tu perspectiva y simplemente son una herramienta para develar lo que ya tenés precodificado. Entonces le dice, no, vos no sos el elegido. Y él en un momento de la película, para ir más allá de justamente por estar motivado, lo suficientemente motivado, porque se le va a morir Trinity, se le va todo al carajo, está lo suficientemente motivado para él plantearse otro mito. Porque la película no se va a resolver y la trama no va a ir para donde yo quiero si no soy el elegido. Así que me chupa un huevo lo que diga la pitonisa, voy a ir a ser el elegido igual. Básicamente voy a crear mi propia realidad porque la que me dijeron de afuera no me sirve, no la quiero y estoy lo suficientemente motivado como para dirigirme hacia otra distinta. Estableces otro mito, estableces otra profecía. En el mito de la economía está como está, entonces vos no podés, te plantea primero una imposibilidad y también te dice cuál es la profecía que tenés que seguir para que sí se cumpla X cosa. Entonces, la economía está mal por la banca central. Entonces, si vos, ahí te dice un mito, como que ya te quieren causar. Te dice, está mal por la banca central. Entonces yo tengo que cambiar la banca central para así yo tener la realidad que quiero y que la gente pueda tener la realidad que quiere. Tengo que cambiar esto en lo externo para que así todos seamos felices. Pero ya te estableció cuál es el problema, cuál es la solución y vos en ningún momento apareciste. Después en el mismo mito está ya precodificado dentro todas las trampas para que no logres eso. Porque tu problema era la economía y que no hay plata y que la gente por los impuestos no hay oportunidades. Entonces, lo que hay que hacer, cambiar la banca central. Bueno, en el proceso de querer cambiar la banca central te vas a encontrar con que no hay plata para cambiar la banca central. No, lo que pasa es que la gente no colabora y no se da cuenta, como los demás no se dan cuenta. El problema siempre de afuera, entonces quedás bloqueadísimo. ¿Sabes qué, amigo? Estoy pensando en algo, te lo llevo a algo más intuitivo y lo hago con una pregunta abierta al público. Si no existieran los impuestos y la banca central y todas las cosas que yo me quejo en mi canal, que me gusta discutir estas cosas, hoy, ¿realmente estás capacitado para cumplir tus objetivos? Con tu nivel de conocimiento y con tu nivel de conocimiento sobre tu persona, ¿realmente podrías? Para que tenés impuesto a ser, vivimos en Ancapia, estamos en mi fantasía hermosa de, ¿realmente estás capacitado? ¿Podrías? Realmente, o sea, pero esto lo hago como una pregunta. Pregúntate si de verdad no tendrías problemas inflacionarios, desaparece el problema del dólar atrasado, todo lo que vos quieras. ¿Realmente estás para poder alcanzar lo que querés? Porque si tu respuesta es no, ahí estamos justamente lo que estamos hablando en este podcast. Te das cuenta que hay algo que vos decís, ahora que no tengo ningún obstáculo, ¿cuál es mi excusa? Sí, así vas a seguir buscando, pero ahora me quedé con... o sea, si seguimos navegando en el mar de excusas, estamos en exactamente el mismo punto. Sí, y si tu respuesta es sí, ¿qué carajo estás esperando para hacerlo ahora? Como la cuestión es externalizar, si se solucionan todas las cuestiones económicas, poner que llegamos a full empleo y con altos sueldos. ¿Viste? Todas las consecuencias de la buena economía.
ahora tenés un empleo con un sueldo que como te entra más plata empezás a gastar más. O sea que de nuevo podés ponerte siempre en una situación de aprieto económico y de llegar justo a fin de mes. De repente ambicionas un poco más y ahora estás metido en un crédito por algo, no sé, comprarte un auto, lo que sea. En cualquier momento el problema es el jefe o los compañeros de laburo o lo que sea, o los clientes de la empresa para la que trabajás, pero algún problema en lo externo vas a encontrar para justificarte que no tenés la realidad que querés. Que encima también va y viene la realidad que querés, porque como no lo tenés realmente planteado, a veces un día lo que querés es que el de al lado haga menos ruido, y al otro día lo que querés es que el de arriba te tire una soga, y al otro día lo que querés es que el de este otro lado no se chamulla a mi hermana, y después, y así, siempre querés cosas distintas en base a lo que te está molestando en el momento. Por eso, de repente, cuando necesitas desinhibirte como sea, entonces empezás a tomar algunos tragos y como en el momento te está molestando más la inhibición que el hecho de que mañana tenés que trabajar y que vas a ir todo quebrado, accedes y pagás el precio porque en el momento te está doliendo más la inhibición que no te deja hablar con las chicas. Entonces en ese momento querés eso. Al otro día decís, ¿para qué? Quisiera no haberlo hecho y ahora lo que quiero es un uvasal o algo que me baje la resaca. Y todo el tiempo vas queriendo cosas distintas. ¿Y por qué querés el uvasal? Y para que te baje la resaca y estar más tranqui. No porque necesito claridad mental para esto, para lo que me estoy dirigiendo. Porque si tuvieras eso, la noche anterior también hubieras tenido otras prioridades. Y hubieras tenido otra lectura de la situación. Y capaz que ni siquiera salías a un boliche porque por la noche la soledad desespera. Y salís a un boliche igual, por más que al día siguiente tenés un compromiso, sino que tenés todas las cuestiones alineadas de otra manera y tomás decisiones de otra forma, lo cual, si lo sostenés y si ante cualquier adversidad no decís, no, lo que pasa es que llegó lo externo, hay que limitarse, sino que decís, ok, acá se me aparece algo externo, voy a encontrar qué me está diciendo de mí. Me voy a tomar un tiempo de calma para entender qué me está diciendo esta situación de mí y de cómo yo me limito. Porque mientras tanto miro para el costado y un montón de gente que este espejismo lo atraviesa como si fuera aire. Así que voy a asumir que la cuestión está en mí y por no dejarme llevar por los pensamientos que me hacen calentar con la cosa, es que eventualmente, por persistir en que la cuestión está en mí, mi mente va a decir, bueno, está bien, a ver, busquemos algo que esté en él y te permite hacer un entretejido en el cual el relato continúa con que a vos te salta una ficha de vos mismo y de dónde te estás limitando y de qué es lo que estás, con qué te estás haciendo el boludo, y pasa algo que te permite atravesar el espejismo, ver efectivamente que estaba en vos, dándote la oportunidad de reconfigurarte. Ya con evidencia que tu mente te permite absorber y poner ahí como bloque nuevo. Ok, hicimos, comprobamos, tenemos acá una ficha nueva para el mito, que en ese proceso de su utilización descubrís. Y si no, bueno, a mí lo que me pasa es que me limito de tal y tal manera porque me pasó tal y tal cosa en la infancia, entonces esto me generó tal programación que ahora yo tengo que, con este resultado al que me voy a dirigir, reconfigurar. Y elijo ese resultado y me obsesiono con ese resultado porque me va a mantener motivado ante todas las adversidades que van a salir para que yo me oculte detrás de esas adversidades y no me la vea con la programación que va a tratar de actuarme y que me va a tirar una tormenta emocional para que yo me identifique con los peores pensamientos y decida no avanzar. O decida tirar toda la mierda, o me recaliente, o lo que sea que surja. Y cuando te moves desde ese lugar es donde se te habilita la realidad propia. Porque si no, es la realidad que tus automatismos y tus emociones preprogramadas, inconscientes, te delimitan. Y ahí es donde dejas de permitirte a vos mismo el poner excusas en lo externo, sino que sabés que son esfinges que hay que atravesar porque del otro lado hay algo valioso, y por ende no se la permitís a los demás.
Porque si se la querés tapar a los demás, es básicamente porque no la estás reconociendo en vos y estás cayendo de nuevo en falla mutua. Pero si no querés taparle la falla a los demás y decir, no, bueno, pero a mí no me limita porque soy un elevado, pero a los demás sí los limita y hay que ayudarlos, en realidad es, a ver, ¿y por qué querés ayudarlos? ¿Porque querés que sean tus amigos tal vez y querés validación externa? Entonces yo ayudo a los demás para que me valoren. ¿Eso es lo que estás buscando? Si a vos no te limita, pero ¿y por qué querés ir a destrabarle la realidad a los demás? En vez de dejarlos que ellos a través de esa realidad descubran sus propias programaciones y crezcan como decís que estás haciendo vos. Creo que nadie realmente está hecho en esta vida para ser el mesías de nadie que no quiere descubrir su propio camino. Porque esta conversación la tuvimos y cuando planteamos, si querés, esta forma de encarar la realidad, hay gente que fue reacia. Hay gente que mínimamente se sentó a pensar, decir, no puede ser que exactamente todas las cosas me pasen de la misma manera en ciclos en diferentes estadios de mi vida. Porque a ver, lo tomo como el único caso que mejor conozco, que es mi propia persona y que justamente tratando de ser franco, lo tuve que analizar. Siempre me quejo de que no tengo plata, pero como decía en el podcast pasado, siempre me interesaba más competir y sentirme validado por el exterior, que yo sabía más que mi compañero. Ergo, una vez que yo sentía que el exterior me percibía así, mi performance bajaba. Entonces, ¿cómo vas a tener plata si no estás persiguiendo plata? Estás persiguiendo validar externamente, de forma completamente arbitraria, tu propio ego, tu propia percepción de valor que consideras que los otros deben, por motu divino, tener de vos. Entonces, no me podía quejar de que no tenía plata, porque nunca estuve buscando la plata. Ahora, mi objetivo es diferente. Sé que estoy construyendo y que voy a alcanzar el objetivo de tener mi libertad financiera, y ese es el objetivo que 100% estoy enfocado en hacerlo. A partir de ahí me di cuenta y encontré esa falla de, pará, nunca estuve buscando guita. Siempre necesité sentirme mejor que el otro para validarme yo, para alimentar mi ego, para que el resto vea que yo pelotudé de paja mental que uno se hacía para seguir sosteniendo un ciclo. Ahora digo, me importa un bledo la percepción que pueda llegar a tener o no alguien. Yo solamente me importa cumplir mi objetivo. Mi objetivo es este. El resultado que yo quiero es tener la libertad suficiente para estar con mis hijos. Listo. A partir de ahí empezamos a encontrar. Nunca busqué plata. Ahora tengo que buscarme el objetivo de buscar plata de forma sólida. Realmente nunca vendí bien las cosas que yo hacía. No era que la gente es media estúpida y que agarra el flyer y lo hace un toallito y lo tira a la basura, sino que tampoco comunicaba bien. Entonces tuve que hacer un montón de cosas, es decir, estuve haciendo 29, 30 años las cosas mal, pero nunca es tarde. No es que es, a ver, el mejor momento para empezar un emprendimiento es a los 20 y el segundo mejor momento es ahora. No es que es tarde para hacer ese cambio de paradigma, valga la redundancia, y empezar a encontrarte en vos que no estás condicionado por el exterior, porque a mí el exterior no me decía, che, ojo que tal persona es una competencia. Era algo que era mi propio mito, mi propio paradigma que decía, sentite superior a la persona que tenés al lado. Listo. Ok, en mi ego lo lograba, pero esa persona seguía trabajando y yo no. Entonces, ahí es donde justamente esto que es necesario, un requerimiento interno de entender, ok, yo no me siento valorado o necesito competir, ¿por qué? Porque quizás en mi infancia siempre estaba la eterna comparación. Esa eterna comparación me marcó porque yo necesitaba mostrarme mejor que el otro para que no me digan, mira que el vecino hace tal o cual cosa. Dije, esto me importa un huevo. Yo sé lo que son mis habilidades hasta el momento y entiendo ahora lo que tengo que mejorar. Y mi objetivo pasó de ser competir con el exterior a decir, realmente mi objetivo es encontrar plata y alcanzar la vida que quiero. Si no lo interiorizás, igual te terminás encontrando con ese mismo obstáculo en tu afán por resolverlo. Porque si
si querés cambiar la política del mundo para que las demás personas estén bien, gracias a que vos cambiaste la política del mundo, y así te quieran, y ahí logres tu resultado real, inconsciente de ser querido y valorado por los demás, porque ese es el impulso básico de haber nacido, es ser deseado por el otro. Eso es lo que nos trajo acá y es lo que nos va a mover hasta que nos encontremos a nosotros mismos. Pero ese mismo mecanismo es el que te va a impedir llegar ahí. Entonces, cuando empieces tu recorrido hacia cambiar el mundo, esa misma falta de confianza, esa misma falta de valoración, va a hacer que te encuentren con todas las adversidades que te van a decir, no, no podés. Y vas a caer en un círculo en el cual lo que va a terminar imperando es esa frustración que hace que la gente vote con tanta bronca. Porque como en el mismo proceso de cambiar al mundo te terminás encontrando con lo mismo que te hizo creer que en cambiar el mundo estaba la respuesta, te encontrás con ese mismo verso que tu cabeza tiene instalado, te terminás encontrando con frustración lo que pasa es que el mundo no quiere cambiar y yo soy el único que la ve y son todos unos pelotudos, así que se vayan todos a la mierda y yo voy a hacer la mía, pero después en vos haciendo la tuya terminás también a las puteadas con todos los demás que no te dejan hacer la tuya, ¿viste? Y terminás siempre encontrando la manera de exteriorizarlo y no revisarte a vos mismo. Por eso es que, básicamente, para responder a la pregunta inicial, no recomiendo establecer resultados que planteen cambiar el mundo, cambiar el sistema o algo que parte de la premisa de que cuando tal cosa en lo externo esté bien, entonces yo o cualquier otra persona va a estar mejor. Quizás la cuestión semántica de cambiar el mundo se refiere más a que cada uno es un mundo y es el único que realmente podés cambiar. Tu propio mundo y en consecuencia la forma en la que vos ves reflejada la realidad, porque es el único que tenés bajo tu propio control. No tenés otro. No podés controlar la forma en la que reacciona otra persona, pero sí podés controlar la forma en la que vos percibís eso y eso te genera un dolor que no estás permitiendo entender y que te va a permitir que en el momento en el que esa misma situación se vea reflejada, actuar de una manera diferente. Básicamente es como, a ver, recién tenía un ejemplo práctico y se me olvidó recién. Pero la persona que a los 18 se agarra las trompadas porque alguien siente que le falta el respeto, es algo que le daña su propio ego. Si a los 30 lo seguís haciendo, no estás resolviendo nada. Podés entrenar todo lo que vos quieras, pero hay algo que a vos te está haciendo daño por dentro que necesitas encontrar, sacar de tu propia matriz y transformarlo en algo que te permita alcanzar diferentes objetivos realmente de la forma correcta. Y mirá cómo cuando das vuelta a la ecuación, no necesariamente tenés que resignar a una versión más íntegra de el querer algo mejor para el mundo. Lo mejor que vos podés hacer por los demás es trabajar en vos mismo. Eso te resuelve la cuestión. Te recompensa la paradoja también. Porque de nada le sirve a los demás que vos estés actuando mucho para el mundo desde un lugar choto, desde un lugar del ego. Porque eso, si haces eso mucho para el mundo, pero desde un lugar tóxico, va a ser tóxico lo que repartas también. El mayor ejemplo son los subsidios y todas las ayudas y la repartija de plata que hacen que la gente se relaje un poco más y vaya estirando hasta que llegue la próxima. Que no solamente es a nivel político y como política social, económica de un país, sino que esa misma mecánica funciona a nivel relacional también.
Si estás todo el tiempo tapándole los agujeros a tus amigos, nunca van a resolver lo que tienen que resolver con eso. Si estás todo el tiempo, si tu hijo tiene más de 30 años y todavía seguís pasándole plata para que llegue a fin de mes y sobreprotegiéndolo, por más que vos creas que estás haciendo una buena acción, lo estás haciendo desde un lugar tóxico y por ende lo que estás generando en lo externo viene de la mano con eso. Por eso, incluso si estás desesperado por ayudar al mundo, trabajá en vos mismo, porque si no todo lo que hagas hacia el mundo va a estar envenenado con lo precodificado en vos, con lo inconsciente. 1 hora, amigo. Totalmente. Podemos terminar acá.